Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por estar. Vamos a dar comienzo a nuestro primer panel de la tarde, moderado por Blanca Mejía, y acá tienen el video de presentación. Formando el talento humano para la economía de la innovación. Mark Sedam, vicepresidente en New York University, NYU Langone Health, Estados Unidos. Lorena Rojas Vega, consultora, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, Suiza. Moderadora, Blanca Mejía, socia Bufete Mejía y Asociados, Honduras. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Quisiera comenzar informándoles que este va a ser un panel multilingüe. Van a haber intervenciones tanto en español como en inglés y se contará con traducción simultánea para facilitar pues la participación de toda la audiencia. Así que quien necesite traducción, bienvenidos a recibir los auriculares correspondientes en la parte de atrás del salón. Pues comenzar diciendo que para mí es un honor moderar este panel titulado Formando el talento humano para la economía de la innovación. Este es un espacio diseñado para reflexionar sobre cómo estamos preparando a las personas y especialmente a las nuevas generaciones para afrontar los desafíos de una economía basada en el conocimiento, la tecnología y la creatividad. Sabemos que detrás de cada innovación hay talento humano. Por eso este panel se centrará en cómo se transforman los sistemas educativos, cómo fortalecer capacidades institucionales y cómo fomentar alianzas estratégicas que permitan cerrar la brecha entre lo que enseñamos y lo que realmente se necesita para innovar. Quisiera también resaltar que esta discusión puede resultar especialmente valiosa para quienes integran espacios como ACIPI Joven y otras iniciativas centradas en el desarrollo de nuevas generaciones de profesionales de la propiedad intelectual. Comprender cómo se forma el talento humano en entornos cambiantes es la clave para proyectarnos como agentes de innovación dentro de nuestros propios ecosistemas. Vamos a comenzar presentando a mis compañeros de panel, quienes son dos personas expertas y que aportarán miradas complementarias desde contextos muy distintos, pero igualmente relevantes para nuestra región. Comenzando con Lorena Rojas. Ella actualmente se desempeña como asesora de la sección de transferencia de tecnología del Departamento de Propiedad Intelectual para Innovadores de la OMPI, con sede en Ginebra. Y su trabajo se enfoca en el desarrollo de marcos institucionales que promueven una transferencia eficiente de tecnología con énfasis en el fortalecimiento de ecosistemas de innovación en universidades e instituciones públicas. Cuenta con una sólida trayectoria en propiedad intelectual, desde la redacción y registro de derechos hasta su transferencia, con un máster en PI Innovación por la Universidad de San Andrés en Argentina y doctoras de Ciencias Biométricas por la UNAM. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Now in English. I have the pleasure. Ahora tengo el placer de presentar a nuestro segundo panelista, el señor Mark Sedam. Mark es el vicepresidente para Tecnología, Oportunidades y Emprendedurismo en la Universidad de Nueva York, donde lidera la conversación en cuanto a propiedad intelectual a través de todos los campuses de Nueva York, de la Universidad de Nueva York, incluso la Escuela Médica. Él promueve el emprendedurismo en la Universidad también de New Hampshire, donde ha sostenido la posición en la universidad entre los 10 principales instituciones de Estados Unidos para innovación e impacto. Aplauso, por favor. A ambas personas panelistas por acompañarnos. Para abrir este espacio de forma constructiva, me gustaría que abordáramos primero el marco general de lo que significa formar el talento humano. Esto no es solo un cambio de contenidos en la educación,
hablamos de un rediseño de enfoques, metodologías, articulaciones institucionales y apuestas políticas. Y en ese sentido me gustaría comenzar con una pregunta para cada uno de ustedes que nos ayude a establecer este punto de partida desde una perspectiva regional e institucional. Comenzando con Lorena, ¿por qué el talento humano es pilar esencial para la economía de la innovación? Gracias, Blanca. Good afternoon, everyone. On behalf of WIPO, especially on behalf of Marco Alemán, the ADG of WIPO, I would like to thank ACP for... Quisiera agradecerle a CIPI por este panel. de la propiedad intelectual, el señor Marco Alemán, el director del sector de ecosistemas de innovación, me pide mandarles un cálido saludo y quisiera iniciar con la pregunta que me ha hecho Blanca, hablando acerca de unas publicaciones que recientemente están saliendo de la OMPI, que son en inglés los Landscape Reports. Estos son análisis que están utilizando los documentos de patentes para responder preguntas muy específicas en sectores tecnológicos. Uno de estos analizó las tendencias de patentamiento vinculados en vacunas y tratamientos, llamado, en español tiene un nombre gigante, vacunas y tratamientos terapéuticos relacionados con la COVID-19, sobre la actividad de patentamiento durante la pandemia. Este reporte, aparte de demostrarnos cuáles fueron las tendencias tecnológicas en tratamientos y diagnósticos, nos mostraron algo muy interesante. La cuarta parte de las solicitudes de patente durante este periodo, al analizar a los titulares, surgió entre asociaciones entre grandes empresas farmacéuticas, startups biotecnológicas, universidades e institutos de investigación, por lo que se demuestra que la cooperación fue transversal entre los actores distintos del sector de innovación. En este sentido, la innovación no es algo que suceda de manera automática. La materia prima de las colaboraciones son las personas. Hablemos de investigadores que generan el conocimiento, de las abogadas y abogados, de los gestores y gestoras, de transferencia de tecnología que traducen estos activos, estas ideas en activos valiosos, y también, como se ha hablado en el panel anterior, del gobierno y de los directivos responsables de diseñar políticas públicas. A mí me molesta mucho una frase que dice que todos somos necesarios y nadie es indispensable, pero al ver el panel del señor Luis Grametti, de aplauso de aquí de El Salvador, nos damos cuenta que el empuje en la innovación depende del talento en las personas. Con esto te quiero decir, Blanca, que no hay transferencia de tecnología sin transferencia de conocimiento, y esto siempre es gracias a las personas. Sí, creo que podemos observar que muchos de estos desafíos están ligados también a la construcción de capacidades humanas especializadas, ¿no? Y que se conectan tanto con el sector productivo y permiten cerrar esta brecha. Y esto nos lleva a mirar también hacia las universidades como espacios estratégicos, ¿no? Para anticipar y preparar a las futuras generaciones de profesionales. Gracias, Lorena. Y pues con eso pasamos entonces a Mark. What would you recommend ¿Qué recomendarías tú que las universidades hicieran para interactuar de manera más significativa en las discusiones para la fuerza laboral necesarias para la economía de la innovación? Gracias por recibirme. Ese es mi único que me sé de español, así que eso no va a ayudar mucho, pero bueno. El rol de las universidades y de la innovación en este caso es sumamente complicado, y se piensa sobre cómo las políticas funcionan y cómo las economías funcionan, y subrayando todo eso están las personas, como tú dijiste, pero cuando se piensa sobre lo que una universidad hace, nosotros solemos enseñar lo que se sabe. Entonces, la educación mira hacia atrás
esperando de que con lo que ya se sabe se pueda ver lo que se va a saber. Entonces tenemos ecuaciones matemáticas de 1850, literatura que dice, estudiemos esto y vemos lo que quisieron decir acá. Y luego está el reto de pensar, bueno, cómo se enseña la innovación, lo cual por definición es ver a lo desconocido o intentar predecir lo desconocido, lo que se desconocerá en el futuro. Entonces, cómo una institución educativa se mantiene verdadera, se mantiene a lo que es y da una educación verdaderamente superior, pero a su vez brinda un marco para que los estudiantes piensen fuera de la caja. No quiero decir eso porque no hay caja, pero bueno, pero que piensen más allá de lo que está en el libro de texto. Y por lo tanto, existen varios programas que han resultado en Estados Unidos, que han sido traducidos. Sé que muchos de los programas que se están impartiendo en Centroamérica y que ya se ha hecho eso, uno se llama como startups ligeras. Y hay mucho de gente de propiedad intelectual acá, pero el startup creo que es un concepto general. Entonces, y este enseña pensamiento emprendedor. Entonces, no estamos enseñando emprendedurismo, porque creo que el emprendedurismo no puede enseñarse, tiene que ser aprendido y experimentado. Se le enseña a las personas, sin embargo, los principios para que hagan las preguntas correctas, que sean inquisitivos, para que vean qué es lo que necesita hacerse, no lo que tiene que hacerse. Y hay principios de pensamiento empresarial, de emprendedor, y todo dentro del marco de la innovación, porque no solo se está diciendo, por favor, recite esto, ley, o dame la fórmula científica. No, es una serie de preguntas y un método de pregunta que no es diferente muy a la Facultad de Derecho, pero bueno, es hacer preguntas agnósticas, ordenadas, y creo que eso es lo más importante, porque un gobierno puede pensar, yo quiero ser, de hecho en El Salvador, en su ley 2023 dijo que querían ser el centro de la tecnología y de la inteligencia artificial, pero para hacer eso tienes que enseñarle a la fuerza laboral cómo hacer eso, cómo trabajar en inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial no ha existido 30 años, pero no era inteligencia artificial de verdad hasta hace 2 años. Así que em, entonces les está diciendo a los estudiantes antes, no, ahorita no le interesa tanto la inteligencia artificial, pero ahora les está diciendo, ¿saben qué? Sí, importa. Entonces, em, esa metodología tiene que ser una de las cosas que importen más, sí, definitivamente. Y creo que realmente nos estás apuntando, abriste la puerta para un ángulo bastante interesante y creo que eso nos lleva al hecho de que las universidades no solo trabajan como educadores, sino que son colaboradores de la economía de la innovación. Y en ese sentido vamos a Lorena. Las institucionales. ¿Qué rol deben jugar los marcos institucionales en el desarrollo del capital humano para la economía del conocimiento? ¿Qué consideras tú que sean reformas urgentes en ese sentido? Gracias, Blanca. Creo que todos ustedes son un público especializado, pero quiero comentarles, como ya lo señaló el señor Camilo Trigueros en el panel de la mañana, desde OMPI, para nosotros las políticas de propiedad intelectual institucionales son esenciales para una efectiva vinculación entre la academia, englobando la academia como las universidades, los institutos de educación superior, los institutos de investigación. En este ecosistema que señalaron en el panel anterior, donde no depende de la universidad, pero seamos sinceros, si queremos mover las economías, de ser economías importadoras a economías generadoras, que es lo que busca Latinoamérica, las universidades tienen una gran infraestructura. Sin embargo, estamos lejos de saber cómo vincularnos. Entonces, ¿por qué son tan importantes las políticas? Seguramente ustedes en los despachos de abogados, cuando llegó una universidad y les dijo, quiero registrar una solicitud de patente en cotitularidad con un tercero, el gran problema es que no había reglas claras acerca de cómo registrarlos. Y esto causa incertidumbre jurídica a la larga.
Entonces, lo que buscamos con las políticas desde OMPI en tratar de crear una concientización en las instituciones es favorecer esta incertidumbre, no, la certidumbre jurídica. Entonces, en OMPI existen programas para favorecer la instalación de políticas de propiedad intelectual, modelos, en México le decimos machotes a eso, y bases de datos. Pero a grandes rasgos, lo que queremos, lo que quisiera yo resaltar para tu pregunta es ¿por qué son tan importantes más allá de la certidumbre jurídica? Es porque le permite a las instituciones adoptar políticas claras, es decir, reglas sobre la titularidad, distribución de beneficios y procedimientos de protección, certeza jurídica a los investigadores y a los aliados externos y movernos de hacer a la propiedad intelectual de una herramienta legal a una herramienta estratégica. Articular, otro punto clave de las políticas es articular la propiedad intelectual con políticas de innovación y desarrollo del talento. Les puedo decir por la experiencia que he tenido durante este tiempo trabajando con la región, que se está insertando el chip en las instituciones, en la academia, acerca de que la universidad se debe vincular ya dejemos de hablar con la parte privada, con el gobierno, con la asociación civil, con los fondos de riesgo. Nos permite, a través de las políticas también nos permiten generar incentivos no financieros, que es lo que voy a hablar un poco después. Incluir la gestión de propiedad intelectual y transferencia en la estrategia institucional, porque no es suficiente decir, cuando exista una colaboración, cuando se desarrolle una tecnología, la titularidad será de la institución, sino también implica articular a la universidad internamente. Es decir, no basta con tener una unidad de propiedad intelectual o una oficina de transferencia de tecnología, si no la capacitamos, si no le damos un marco institucional para que pueda decir al de finanzas, págame el cheque de patentes o del despacho, si no le decimos al director o al apoderado legal, ayúdame a hacer esta firma, o incluso cuando hay regalías, que fue una experiencia que yo tuve en México, logramos las tan ansiadas regalías y ahora no sabíamos cómo regresarlas al departamento de investigación, porque nuestras políticas no eran claras de cómo manejar esos ingresos extraordinarios. El reconocimiento formal de los gestores y de la Oficina de Transferencia de Tecnología. Algo que también nos falta es que una vez que nos pasa en la ley de propiedad industrial y en la de derechos de autor, son muy estáticas, ¿no? Entonces, como lo dijo Mark, con la nueva tecnología tenemos que estar constantemente actualizando esas leyes. Y yo diría que con esto podríamos favorecer la vinculación del sector académico a este círculo virtuoso que sería de la innovación. De acuerdo. Still coming through in the translation. Before we ask the next question. Antes de hacer la siguiente pregunta, ¿podría agregar algo? ¿Sería posible poner la lámina 3? Lámina 3, por favor. Lámina 3. Eso es un poquito de lo que Lorena estaba hablando. Básicamente, esa es una lámina de una amistad mía que solía trabajar en la Universidad de Glasgow y lo que muestra es fundamentalmente la forma en que funciona un ecosistema de innovación. Es una lámina frustrante porque la he usado por 10 años, no la puedo cambiar, no he descifrado cómo agregar o sacar algo, no la puedo editar, pero es muy buena. Y lo que nos está mostrando acá es como lo que Lorena estaba mencionando. Las políticas realmente son muy importantes, pero la propiedad intelectual no es igual a innovación. Hay muchas áreas de investigación de las universidades, de las empresas que trabajan en una economía de innovación sin tener que presentar patentes. Y lo siento por ustedes porque, bueno, hay muchas transferencias de información adentro y afuera de la universidad y lo que quiero decir es que las universidades en este caso, su rol es crear y diseminar
conocimiento. ¿Y cómo se hace? Puede ser muy diferente a través de startups, a través de patentes, licencias, graduación. Uno de los momentos más notables de transferencia de la tecnología en la propiedad intelectual, por ejemplo, en la Universidad de New Hampshire, es cuando se tiene una clase que se está graduando y todos los estudiantes salen. Tenemos 60, 80, 200 estudiantes que empiezan a compartir lo que saben. Así que tener a personas que son flexibles y que no solamente están diciendo, no solo son patentes, pueden ser secretos de industria, trademarks, todo. Entonces, es decir, a los empleadores, entrar a las posiciones relevantes en las industrias en cada una de sus países, de sus regiones, de sus ciudades, y ser buenos trabajadores, estar bien capacitados, personas que sepan, que traigan ese pensamiento empresarial y que lo ingresen a la fuerza de trabajo. Es otra forma de hacer las cosas. Muchas veces, y también pensamos, el comentario que hiciste de la certeza de las leyes es sumamente importante cuando básicamente se ven a los países, particularmente los países cuyo marco legal se mueve hacia la izquierda, a la derecha, o se mueve y se multiplica inconsistentemente, como por ejemplo los Estados Unidos de América en este momento. Entonces se vuelve bastante difícil incentivar la inversión o motivar una economía de innovación si las reglas cambian a cada rato. Entonces, una cosa que se puede pensar básicamente es que al observar esta totalidad de cómo la innovación viene y entra y sale del ambiente académico, y se podrá observar de que hay muchas diferentes formas y las políticas tienen que abordar básicamente, o por lo menos reconocer, de que existen todas estas múltiples formas de hacer que las cosas se hagan. Así que está más allá de propiedad intelectual, es una gran herramienta, es un gran bien, pero la innovación es un concepto muchísimo más caro, y creo que voy a quitar la lámina si gustan. Absolutely. Sí, Mark, gracias por su contribución a la exposición de Lorena, y quisiera preguntarle, ¿considera que hay riesgos en pedirle al sector privado qué es lo que necesita la fuerza de trabajo a la universidad? Sí. Hay que pensar si usted quiere conectar el ecosistema de innovación, que todos van a saber las cosas que entran y salen de ahí. Entonces, uno de los recibidores de los talentos de la fuerza de trabajo desde la propiedad intelectual va a ser las empresas. Entonces tiene sentido de alguna manera que usted le pregunte a esas empresas qué es lo que deberíamos de hacer como institución educativa para que la gente esté lista para ir a trabajar. Pero nuevamente hay que pensar en cómo eso funciona. Hemos hablado de inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas. Es mejor que uno lo entienda o no va a ser competitivo en el mercado. Cuando le preguntamos a la industria lo que necesita, nos va a decir lo que necesita ahora. Pero si usted le pregunta qué es lo que voy a necesitar en 5 años, ellos van a decir no lo sé, pero yo sé lo que necesito ahora, entonces enseña lo que necesito ahora. Pero lo que algo necesita algo, y cuando pensamos en cómo se desarrollan las currículas, eso no sucede en una semana o en un mes, se cambia en años. Entonces, ¿cómo cree que la institución puede manejar esos riesgos para poder ser relevante? Creo que la parte difícil es recordarle a todos de que el conocimiento básico que enseñan las universidades en el mundo siempre es muy importante, las bases para que usted pueda ligarlo a cualquier industria, alguna necesidad urgente, porque en 5 o 10 años esa ya no va a estar ahí. Y pienso en el estado de New Hampshire, donde yo trabajo, en NYU, y la economía ha cambiado, las industrias subyacentes cambian cada 10 años. Entonces pasó de la agricultura a los zapatos, a las computadoras, a los servicios, y ahora es biomanufactura. Entonces, cualquier ciclo, si usted le pregunta qué enseñar, el fabricante de zapatos, enséñale a las personas que hagan zapatos, y cuando ya tengan las personas entrenadas, ellos van a querer saber cómo van a hacer las cosas y las siguientes cosas. Entonces, es un intercambio entre
no hay solo un punto de finalización. Tenemos 1000 graduados que solo puedan hacer una misma cosa, pero hay que asegurarnos de que ellos sean flexibles en cómo aplican los conocimientos sin dirigirse a dónde van los conocimientos. Esa es una reflexión muy válida, especialmente cuando estamos tratando de equilibrar las expectativas de las industrias en los metas de largo plazo de la educación. Gracias. Segundo eje temático dentro de la conversación y comprendiendo entonces ahora cuál es el rol que juegan las universidades e instituciones en este nuevo ecosistema, me parece fundamental preguntarnos qué tipo de habilidades y competencias estamos promoviendo. No se trata únicamente de formar técnicos, sino de potenciar capacidades críticas, creativas y colaborativas que respondan a los retos de una economía basada en el conocimiento. So I'm starting off with you again, Mark. What kind of skills? ¿Qué tipo de habilidades se necesitan para desarrollarse en una economía de la innovación? Creo que ya lo cubrí un poquito anteriormente. Hay mucho de la flexibilidad, de resolución de problemas y menos sobre las habilidades específicas que se necesiten. Y yo creo que las instituciones educativas comienzan a tratar de enseñar esos resolución de problemas de manera creativa. Cuando se contrata a alguien en mi oficina, yo no me enfoco en el conocimiento técnico que tiene la persona, me enfoco en cómo piensan ellos, cómo abordan un problema. Entonces les doy, digamos, problemas para ver cómo los responden. Y mucho de ello, y eso se vuelve difícil porque los estudiantes, bueno, ¿qué es lo que quiere hacer cada estudiante? Ellos quieren aprender, pero necesitan un trabajo y sus padres quieren que obtengan un empleo. Entonces, encontrar ese equilibrio entre lo que, bueno, estoy llegando a ganar habilidades para un empleo y el lugar donde yo quiero estar versus adaptabilidad, flexibilidad, porque si usted solamente piensa en su propio historial, ¿cuántos de ustedes crecieron cuando tenían 8 y decían quiero ser una persona de propiedad intelectual? No, ¿verdad? Uno cambia de mentalidad cada 5 años y cambiamos nuestro trabajo muchas veces en los Estados Unidos. Entonces no podemos solamente tener un patrón hacia adelante. Entonces hay que tener flexibilidad, absolutamente, porque las habilidades no son necesariamente técnicas. Hay cosas del contexto, y lo cual abre la pregunta de cómo traducimos eso en la práctica, especialmente en Latinoamérica. ¿Capacidades consideras esenciales para desarrollar en los equipos de gestión de propiedad intelectual dentro de las universidades y de esa forma poder favorecer procesos exitosos de transferencia de tecnología? Gracias, Blanca. Antes quisiera, creo que vamos en tiempo, quisiera solo tal vez hacer una especie como de no aviso, sino llevarlos a la reflexión, porque pueden decir, ¿por qué me están hablando de gestión de tecnología o transferencia de tecnología si nosotros somos un gremio de abogados? ¿Por qué me están hablando de la universidad si nosotros, como lo dijo el panel pasado, principalmente en Latinoamérica, gestionamos el ingreso de activos del extranjero? Y yo aquí les quiero llamar la atención que, como les decía, el chip en Latinoamérica está tratando de cambiar. Las universidades básicamente tienen los fondos de investigación de nuestros países. Entonces, lo que nosotros queremos como latinoamericanos es fomentar la industria local. La industria local también tiene escasez en el acceso a maquinaria. Por ejemplo, probablemente existe un microscopio o un análisis que obtengan las universidades porque obtuvieron los fondos para bajarlo y tener sus laboratorios de investigación. Anteriormente a esto se le decía vinculación, de la vinculación de la industria con las universidades. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Y por ejemplo, en México se intentó, fue tratar de favorecer esta vinculación para hacer una especie de win-win situation. Pero sinceramente, todavía no tenemos todas las capacidades en recursos humanos y en talento. Y yo considero que la AMPI en México, la CIPI aquí, las asociaciones en general,
de abogados tienen todo ese expertise que no tenemos en las universidades o en la academia. Y creo que es un momento de voltear ustedes a entender cómo funciona administrativamente la universidad, que es totalmente distinto a cómo funciona la empresa. Y ya no va a ser solo un diálogo con las universidades gigantes, no va a ser la UBA, no va a ser la Católica, no va a ser la de Sao Paulo o la Autónoma de México. Cada vez se van a ingresar los sistemas de las universidades privadas y los sistemas de lo que decimos en México mal, la provincia, ¿no? De las universidades estatales. Entonces, por eso me han enviado aquí, porque nos parece un foro excelente que el gremio de los especialistas en propiedad intelectual se apalanque en las universidades. Vengo de una misión de México, donde el actual director general del INPI ha reiniciado una conexión con el ecosistema de innovación de México y está cerrando tratos con la red de transferencia de tecnología, pero también con las cámaras de comercio, con la AMPI misma. Entonces, estamos viendo un momentum de México de tratar de volver a comunicar al ecosistema de innovación. Y entonces, hablando de estas capacidades, les puedo, al mencionárselas, creo que ustedes podrán ver áreas de oportunidad de colaboración, como despachos, estudios jurídicos, con la academia. Se necesitan capacidades técnicas especializadas. En este sentido, las personas que trabajan en estas oficinas o en la universidad tienen que tener una comprensión profunda de los sistemas de propiedad intelectual, de patentes, de marcas, de derechos de autor y secretos industriales. Si bien no tienen que redactar necesariamente a la perfección una solicitud de patente, cada vez va a haber una mayor concientización de qué es una solicitud de patente, y creo que eso a ustedes también les va a convenir, porque entonces no van a luchar con el investigador que quiere que la solicitud de patente sea como un artículo de investigación. El tener también habilidades para formar vigilancia tecnológica. Lo que yo les comentaba del estudio al inicio, este Patent Landscape Report del COVID-19, es empezar a utilizar la información en las bases de patentes para responder preguntas estratégicas, y que eso le ayude a las universidades y en general a los polos de innovación de nuestros países a no empezar a buscar la cura para la pata derecha de la cucaracha y responder preguntas que necesitan los ecosistemas locales. Capacidades que adolecen las universidades: estrategia e innovación. Es alinear las estrategias de propiedad intelectual con la misión institucional. Gestionar portafolios tecnológicos y priorizar tecnologías con potencial en el mercado. Es decir, evitar decir, yo quiero empezar a hacer un nodo de inteligencia artificial, pero tal vez esa universidad es líder en, por ejemplo, tal vez en Argentina, ¿no? En la parte de ganado, ¿no? ¿Por qué mover todas nuestras capacidades instaladas cuando tenemos un mercado bien identificado, investigadores y recursos especializados? Nuevamente, y ese es el tema que voy a hablar al final de esto, los incentivos internos, ¿no? Van a ver cómo cada vez la universidad va a tratar de incentivar más a sus investigadores. En el tercer pilar serían las capacidades de relación y articulación. Es verdad, y como lo ha masterizado la CIPI, tenemos que enseñarle a la academia a vincularse, a generar relaciones más allá de la universidad o con otras universidades, no importa que estén en el extranjero, para fomentar la innovación abierta y maximizar capacidades. Y es por eso que también este tipo de eventos, pues lo que hacen es favorecer esas redes regionales e internacionales. Y creo que básicamente estas capacidades técnicas de gestión y de vinculación serían los ejes básicos para la capacitación de personal. Hola. Muchísimas gracias, Lorena, por la reflexión que nos compartiste al inicio de tu intervención. Sí, efectivamente puede resultar confuso para nosotros que somos abogados por qué estamos hablando de este tema, pero creo que lo has dejado muy claro, en el sentido de que pues, es importante reconocer que existen varias piezas
dentro de la economía de la innovación y cómo nosotros jugamos un papel importante dentro de ese sistema. Y gracias por compartir entonces lo que específicamente te consultaba, y en cuanto a las competencias que no nacen por sí solas, sino que se cultivan, se diseñan y muchas veces se aprenden imitando lo que ha funcionado en otros contextos, y pasamos entonces a mirar algunos ejemplos que nos puedan inspirar. Mark, do you have examples? Mark, ¿tienes ejemplos de países o sistemas universales que hayan hecho esto bien? ¿Cuáles son los puntos claves para esas estrategias? Sí, hay varias. Al nivel federal, el nivel de país, de los países que creo que han hecho un buen trabajo en convertirse de agricultural o de economías extractivistas de minerales a otras tipo de economías. Las que vienen a la mente son Corea, que ha sucedido en 70 años, que pasó de un país en donde no había suficiente comida para la población, y en 50 años ellos están liderando la tecnología. Pero en términos de lo que estaba diciendo Lorena, creo que Irlanda y Tailandia, esos son dos lugares, dos países que han hecho un muy buen trabajo en integrar desde el nivel federal hacia abajo, por medio de la institución, las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades para una cosa? Y es complicado. Lo que vamos a ver más es que los gobiernos van a decir quiero hacer esto, y ninguno de eso tiene que ver con la política, con la educación. Por eso es que la consistencia del gobierno es tan importante, porque muchas veces las cosas que vemos en las noticias no son las cosas que promueve la política, y si no están promoviéndose por medio de la política es difícil que las cosas sucedan. En Irlanda y en Tailandia ellos pasaron por un proceso muy similar de decir, bueno, queremos en 30 años, no tenemos mucha innovación, entonces ¿cómo podemos participar? Y no dijeron, bueno, pongamos $100 millones para gastarlos para algo, pero tal vez podemos ser los fabricantes, el área de fabricación de algo. Irlanda entró en la manufactura de drogas. ¿Para qué lo hicieron? Para trabajos, inversión extranjera. Y tuvieron una política de impuestos para la inversión extranjera. Por eso es que muchas personas pusieron industrias intensivas de capital en Irlanda, porque era barato. Y contratar fuerza laboral para los trabajos de fabricación. Y entonces ellos aprenden todo acerca del descubrimiento de drogas, porque están fabricando drogas. Y entonces dicen, bueno, ahora que ya tenemos una fuerza de trabajo razonable que sabe cómo fabricar esto, quizás es el talento que podemos tener para comenzar a hacer investigación y desarrollo, y quizás podemos invertir. Y comenzaron las inversiones de investigación y desarrollo, y luego comenzaron a hacer cambios en las inversiones en investigación, comenzaron a incrementar las inversiones en las universidades que investigaran. Y una vez que las universidades hicieron investigación, ellos comenzaron a pensar cómo podemos hacer nuevas empresas, cómo creamos licencias y trabajos. Porque en todo esto, cuando pensamos en una estrategia nacional, obviamente es fácil y directo decir, bueno, ¿qué significan estos asocios? Pero cuando pensamos en creación de empleos, la creación de empleos sucede desde las empresas nuevas. Y en los Estados Unidos hay un estudio famoso que fue liberado hace 10 años que decía que en los últimos 40 años en los Estados Unidos, las nuevas empresas, las empresas que han sido fundadas en los últimos 10 años, tienen 100% de la creación de trabajos, y las empresas existentes fueron las que tuvieron las pérdidas de empleos. Y eso puede ser que no tenga sentido para ustedes, porque bueno, pero si piensan en cuántos negocios las personas pierden sus trabajos o se van a la bancarrota porque el mundo cambia, y es común para que una empresa dure 20, 30, 40 años y luego se vaya a la bancarrota, pero la creación de empleos viene de las empresas nuevas. Entonces ese continuo en términos de a dónde quiere ir toda la gente, y no estoy diciendo eso porque yo trabajo con propiedad intelectual en empresas nuevas, pero las economías en el mundo que están haciéndolo muy bien en este momento, esas son las que
que tienen infraestructura para las empresas nuevas que están bien desarrolladas y que hay talento para soportar esa infraestructura, que saben cómo gestionar la propiedad intelectual y saben cómo asociarse con otras industrias. Eso es lo que yo creo que para ahí vamos. Y el último punto que voy a compartir es, no sé cuántos de ustedes saben cuál es el otoño, pero yo era el jefe, nadie sabía que yo era el presidente, pero los datos eran que en 25 años del estudio, primero la tasa de éxito de las universidades, de las empresas nuevas, es de 1 y 2, no en los Estados Unidos, pero es 1 de cada 2. Mientras que la tasa de éxito de una empresa nueva es 1 en 20. Entonces eso es bueno. Y luego de los 10,000 empresas nuevas que se crearon en ese periodo de tiempo, 73% de esas empresas todavía existían en el lugar en donde fueron incorporadas. Y eso es muy importante desde la perspectiva del gobierno, porque la fuerza de trabajo se queda. ¿Y por qué se quedan? ¿Y por qué esa empresa se queda en esos lugares? Es porque están cerca de las universidades, porque ahí es donde está el talento. Entonces, si yo saco una empresa de la universidad, entonces ahí tienen más trabajadores y me quedo aquí para que yo pueda contratar a todos esos empleados. Si tengo 5 empresas en esa misma industria, entonces pueden compartir los empleados, y etcétera, etcétera. Entonces es una herramienta muy poderosa para que un país que piense en la infraestructura de las empresas nuevas, no en de construir software y eso, pero las empresas nuevas con propiedad intelectual que están basadas en la investigación, ellas se quedan, hacen dinero, pueden vender sus activos, y cuando esa empresa se vende, hace algo más. Esos empleados están ahí para ir a hacer otra cosa. Ellos pueden trabajar en otra empresa nueva, crear una nueva empresa y con las lecciones aprendidas. Entonces, es un continuo de ya solamente enseñar, a tener que enseñarle las habilidades a estas empresas nuevas y tener el ecosistema que les pueda apoyar en la manera en que Lorena estaba hablando. Que las políticas federales reaccionen a las universidades y sus políticas, la infraestructura en ese lugar, que se pueda construir todas esas cosas, porque si queremos hacer cada una por su lado, cada una de ellas van a fallar, pero si usted lo hace juntos, entonces se puede hacer una casa más completa. Muchas gracias por aclararnos lo que quería decir infraestructura de empresas nuevas. ¿Hay alguna otra cosa que quisieras añadir para comprender el concepto de lo que quieres decir con la infraestructura de las empresas nuevas? En la mañana, cuando desayunábamos, hablamos de tener políticas de impuestos buenas, tener leyes de bancarrota buenas. El secreto para la innovación de los Estados Unidos y sus empresas es la ley de la bancarrota. Porque usted puede fallar muy mal y 7 años después ya no importa. Usted lo borra, nadie sabe que usted fue a la bancarrota en 7 años, esa es la ley. Entonces, si usted ha tenido un fallo muy grande en 7 años, usted ya ha limpiado todo y puede comenzar de nuevo. Es una cosa buena. Pero también se trata de capacitar a los emprendedores que puedan operar negocios pequeños, y usualmente eso se basa en cuál es la infraestructura industrial del país, y también hay que ver, ahí es de donde vienen las empresas nuevas, las economías que están basadas en el petróleo. Las compañías nuevas de ingeniería tienen sentido. La parte más difícil de una infraestructura para que la piense el gobierno es identificar el talento, identificar qué leyes deben de ser relajadas para los negocios pequeños para que sean muchos más flexibles que los negocios grandes, no penalizar a las empresas que están creciendo y que los vamos a tratar de la misma manera que tratamos a las empresas que tienen miles de personas, porque es diferente. Eso sucede. No es así porque no estamos en el mismo nivel. Si la ley en los Estados Unidos tenía que ser justa y penalizaba a los negocios pequeños, pero tiene que haber justicia, equidad y
igualdad no es lo mismo. ¿Y qué es OTON? Para los que no lo sepan, bueno, se llamaba la Asociación de Universidades y Gestores de Tecnología. Es la Organización Global para la Transferencia de Tecnología. Son 33 miembros en 68 países. Es la única organización global para transferencia de tecnología. La mayoría de los países tienen su propia entidad. Muchas gracias. De nuevo la conversación a Latinoamérica y el ecosistema que Lorena conoce muy bien. Desde su rol en OMPI, ¿ha identificado prácticas o programas de fortalecimiento de capacidades en América Latina que sirvan como referente para otros países de la región? Gracias, Blanca. Esta es una pregunta que antes de introducir mi respuesta quisiera decirles por qué es tan importante hablar de cómo facultamos a la universidad para vincularse. Tuvimos el panel de políticas públicas, y en ese sentido desde OMPI se apoya a los estados miembros a lo que dicen al high level y al nivel práctico. Seamos sinceros, a veces es muy difícil empujar a los policy makers a tener políticas a tiempo, ¿no? Se tardan mucho en estos procesos legislativos. Mi jefe dice, ¿por qué Latinoamérica quiere hacer todo leyes? ¿No? Y le dije, bueno, es que ustedes son common law y nosotros somos el sistema romano, entonces es muy diferente. Y no es que esté en contra del Estado de Derecho, por favor, no es eso, solo que a veces no basta con solo empujar políticas públicas, sino también es importante facultar al sistema, a la parte operativa. Y en este sentido, creo que el ejemplo que me gustaría traer es el que habló el doctor Trigueros, y son los centros de apoyo a la tecnología e innovación, los CATIS o TISC en Latinoamérica. Este programa CATI se hizo en OMPI hace algunos años con el objetivo de acompañar a las universidades a fomentar capacidades principalmente en búsqueda de patentes, en manejo de información de patentes, en redacción de patentes. Básicamente, apoyar a las oficinas de propiedad industrial a hacer más registros, ¿no? Y hacer registros sanos, porque estaba pasando que había registros pero de muy baja calidad. Sin embargo, estos CATIS no se limitan a brindar estos servicios técnicos. Están mirando ya muchos CATIS alrededor del mundo. Les cuento que hay más de 1,500 CATIS. No solo están en países en desarrollo y en vías de desarrollo. China tiene 98. Fíjense, es un país que a pesar de toda la riqueza que tiene, sigue aprovechando los programas de este estilo. Rusia tiene 170 CATIS, ¿no? Latinoamérica tiene ya varios CATIS. De hecho, una de las redes más importantes es la red de Centroamérica y República Dominicana, CATICAT, una red muy trabajadora y de la cual les voy a hablar un poquito más los ejemplos de éxito. Y otras redes que están muy activas y que son punta de lanza en cuanto a gestión innovativa: Chile, Colombia y Argentina. Brasil no tiene CATIS porque tiene polos de innovación, y México he logrado que se una a la red. Entonces, estos CATIS han sido bastante interesantes porque ofrecen una ventana directa a los recursos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, a las capacitaciones y a las redes de trabajo. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. No es que los CATIS se quieran divorciar de los abogados, eso no es lo que está pasando. Es facultar a una mejor vinculación para hacer mejores registros, y en general el objetivo es para traer un beneficio a la sociedad más allá de un licenciamiento, porque eso es importante. La transferencia de tecnología no implica un licenciamiento comercial solamente. Hay muchas formas de vincularse y necesariamente no es el licenciamiento lo que más le beneficia a la universidad a veces. A veces es que tu investigador tenga acceso a materiales, recursos o capacitaciones que puede tener fuera de la universidad, que los estudiantes se capaciten también fuera, pero también que la industria se favorezca de esta infraestructura de la industria.
Entonces, en la OMPI también existe un manual de guías para establecer una oficina de transferencia de tecnología para Latinoamérica y el Caribe. Y me parece muy interesante porque lo que indica es, primero haz una auditoría de tu universidad. Y ya que cheques cuál es tu nivel realmente de registros en temas de propiedad intelectual, cuál es tu madurez al vincularte, tal vez no te convenga de ya invertir en un recurso humano que va a estar fijo ahí, e invertir tal vez en emocionarte y empezar a poner una oficina con todos los recursos, sino acércate a los despachos, ¿no? Empieza a tercerizar, pero si empiezas a aumentar tus requerimientos, tus capacidades o el trabajo de la oficina, entonces ya empieza a formar talento humano interno. Entonces, en este sentido, quiero decirles que cuando ustedes se acercan a una universidad va a haber un gradiente de maduración de estas oficinas dentro de las universidades. Entonces, hablando de Latinoamérica, en estos ejemplos que me dices, han sido muy participativos y esto ha hecho que la concientización de la propiedad intelectual sea distinta anteriormente. La red CATICAT, Centroamérica República Dominicana, solicitó a la OMPI que se les ayudara a crear un modelo regional de políticas de propiedad intelectual a nivel institucional. ¿Por qué es tan importante eso y por qué les decía que no solo son políticas públicas a nivel high level, ¿no? Sino con esto lo que le das es a la universidad de, ok, en lo que mi gobierno saca una ley de innovación, un fondo, lo que tú quieras, ¿cómo puedo hacer que la universidad se pueda vincular efectivamente, dar esta certidumbre jurídica en el marco legal del país en el que están haciendo? Entonces, esto ya sucedió en Centroamérica, otros países como Argentina, Brasil, México, ya hay universidades que han avanzado y creo que el mayor logro en este momento para la región sería la concientización de la vinculación, o sea, más allá de saber que la propiedad intelectual es una herramienta, es saber que no es suficiente, que ya no es suficiente colgar el título en la pared, sino movernos al impacto de las tecnologías o de los servicios que esto traiga localmente. ¿Cómo podemos los abogados ser más proactivos en estas colaboraciones? Esto es muy interesante y me gustó lo que dijeron aquí en ASOPI, hablaban del pro bono, ¿no? Yo sé que es un negocio, pero también el acercarse a ayudar a madurar a estas universidades en un inicio, creo que puede fomentar relaciones, no me gusta decir esa palabra siendo parte de OMPI, pero una relación cliente más segura, más estable y van a tener calidad en los registros, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Esto se va a formar un círculo virtuoso, ¿no? Mejor la calidad de ingreso de una patente por una experiencia de que el vinculador de la universidad es más habilidoso. Mejor el despacho va a ejercer su trabajo y mejor va a haberle una colaboración a futuro y se va a creer más en el sistema de la propiedad intelectual. Sí, creo que eso último quizás sea lo más importante, o sea, en la medida que nosotros tal vez como directamente no nos beneficiemos porque surja un negocio propiamente, pero sí estamos fortaleciendo el sistema de propiedad intelectual en la medida que lo promovamos en espacios como esos, ¿no? O sea, gracias, Lorena, gracias. Vamos a pasar entonces a el tercer eje. So sorry. Yeah. And actually, if I can, Si pudiera agregar a eso. Voy a sacar algo que Lorena dijo específicamente que creo que es súper importante y lo voy a describir de manera un poco diferente, y es que esos vínculos de la industria y del valor, el valor de esos vínculos es que mientras más conexión se tenga con sus socios industriales,
Y por eso es que a veces los regionales suelen ser un poco complicados, ¿no? Porque los Ecuadores les gusta hacer las cosas de Ecuador, El Salvador les gusta hacer las cosas de El Salvador, y así se hace, porque cada quien hace lo mejor para su país. Pero mientras más vínculos se tengan con esas industrias, lo que sucede en las universidades es que nos volvemos más conscientes de los problemas que la industria enfrenta. Y eso, de hecho, es la cosa más importante. Y es que cuando nosotros sabemos que a través de esos vínculos, cuáles son los problemas que la industria de su región o país necesitarán resolver, y de hecho nos ayuda a nosotros a descifrar, número uno, en qué investigamos, pero también cómo promover la propiedad intelectual, porque hay una comprensión más profunda de los problemas que existen. Y mientras mejor se entiendan, más se puede enseñar, moldear cuando se tiene una solución. Porque yo creo que muchos de los problemas de la propiedad intelectual en las universidades es que nuestra investigación generalmente es tan temprana que tenemos que presentar patentes súper amplias que esperamos que algún subset de esas reclamos sean reales y defensibles, pero no se puede potencialmente saber porque van a ser 5 o 10 años antes de que esa innovación se vuelva un producto. Pero mientras más se comprenda el problema, mejor se va a obtener en la oficina de transferencias para decir, yo entiendo ese problema y entiendo cómo tiene que verse la propiedad intelectual para brindar una solución, de manera que cuando la investigación llegue a algo útil, sus presentaciones se vuelvan más dirigidas, más precisas, y tiendan a sostener o aguantar el escrutinio mucho más. Entonces, así es como básicamente se tendría que hacer. Vamos a transicionar entonces, ahora sí, finalmente, a este tercer eje, que sería el final del panel, y vamos a hablar un poquito sobre la colaboración universidad-empresa y el futuro de la formación. Queremos enfocarnos en las alianzas estratégicas y sabemos que el vínculo entre la academia y el sector productivo puede acelerar o frenar el desarrollo de talento para la economía del conocimiento. Y vamos a explorar entonces cómo se ve esta colaboración actualmente y hacia dónde creen ustedes, mis panelistas, debe de evolucionar. Entonces, comenzando con Lorena. En tu experiencia trabajando con universidades e institutos públicos en América Latina, ¿cuáles crees que sean los principales obstáculos que enfrentan estas instituciones cuando intentan vincularse con el sector privado de manera efectiva? Gracias. Voy a tratar de responder desde mi background. Yo era la jefa de la unidad de propiedad intelectual del Instituto de Salud más grande de México. No es por presumir, pero es para que vean que era una chamba. Había 200 investigadores y 200 médicos que hacían investigación. Y qué difícil era vincularse. Qué difícil era vincularse. Y los problemas que yo encontré ahí fueron los que OMPI ha identificado que le están sucediendo a todos los países, no solo de Latinoamérica, del sureste asiático, de África, de la Europa del Este. Entonces, yo los podría resumir, tengo aquí mis notitas para que no se me olvide. Faltas de incentivos institucionales claros. Entonces, las políticas de propiedad intelectual tal cual no contemplan esquemas de reconocimiento o reparto de beneficios. Nos concentramos mucho en hacerlo muy a nivel de contrato, de quién es el titular, ¿no? De quién es la responsabilidad del trámite, quién se encarga de divulgarlo, qué pasa si no lo divulgas. Pero nos olvidamos nuevamente de lo que trata este panel, del talento humano, ¿no? ¿Cómo los motivas con esas políticas y no más bien les generas miedo, ¿no? Ausencia de estímulos internos para investigadores y gestores dentro de las universidades. Nuestros sistemas de investigación, nuestras leyes de ciencia y tecnología regional, aunque hay algunas que han avanzado bastante, hasta hace poco México, bueno, no hace poco, pero hasta 2015 México castigaba que un investigador pudiera tener regalías extras sobre su sueldo. Y se tuvo que hacer una reforma de la ley de ciencia y tecnología para que tuvieran lo que le llamamos en México ingresos extraordinarios. Claro, esto frenaba, y cuando tú ibas con tu política teórica le decías, oiga, sí registre. Pues sí, pero ¿para qué? Pues para que tenga, ¿ya ve el Mercedes que trae el compañero? Sí, pero me van a multar administrativamente, ¿no? Entonces, en algunos países todavía falta generar esos incentivos para no castigarlos. Imagínense, estamos todavía en ese punto.
Políticas de propiedad intelectual que están desvinculadas de estrategias de innovación. En muchas universidades se percibe aún como un fin administrativo y no como un vehículo estratégico. Es decir, las políticas no son un papel que después lo venga a auditar la auditoría de la nación y para ver y cumplir con nuestros marcos. Lo que se pretende de una política es que funcionen como verdaderos instrumentos de estrategias. Entonces, la estrategia que tengamos a corto, mediano y largo plazo, y recuerden, una patente, ustedes lo saben, una patente no se obtiene en un año, ¿no? Entonces, ¿cómo pretendo tener políticas o estrategias de 1 año o 2 años cuando uno de mis materiales, que es un activo intangible importante, que es una patente, se concede generalmente 4 o 5 años, ¿no? Necesitamos mirar a largo. Desconexión de los ecosistemas locales. Entonces, lo que ya hemos venido hablando, ¿no? Nos falta todavía mucho camino en tratar de vincular la academia con la industria, y creo que también es un problema de la academia. Seguramente han escuchado hablar que dicen investigadores: yo no voy a hacer transferencia de tecnología porque eso es prostituir la ciencia, ¿no? Entonces existe todavía una generación que se niega a pensar que la investigación básica pueda tener un fin comercial. Escasa participación de las universidades en mesas multisectoriales o clústeres regionales. Entonces, traemos a los políticos, traemos a las cámaras de comercio, traemos hasta las personas del extranjero, pero no traemos a las universidades, que son quienes están teniendo el talento humano local, ¿no? Y también la infraestructura, como lo hemos dicho. Limitaciones operativas de las OTTs, y creo que es ahí donde también ustedes pueden apoyarles. Existe todavía una necesidad de generar habilidades, por ejemplo, para la materia prima, el instrumento, así como las figuras de propiedad intelectual son el instrumento básico de la propiedad intelectual. En la transferencia de tecnología son los contratos. Y ustedes son abogados, ¿no? Entonces, contratos y convenios son skills y son complicados en cuanto a licencias, por ejemplo. Y todavía falta eso dentro de las capacidades de las universidades. Y por último, la cultura institucional, que es lo que ya les venía diciendo. Desde el académico, que todavía hay que cambiar ese chip y que va a ser para ustedes difícil interactuar con ellos, hasta los directivos, que muchas veces siguen teniendo sus metas en la productividad científica y no en la en la conexión con la sociedad, no vamos a decirlo. Sí, me parece interesante lo que decías tú sobre que consideran que se está prostituyendo la academia como tal, o el factor de investigación propiamente, porque pues creo yo que también he escuchado el argumento que se incentiva a innovar únicamente en aquello que pueda tener resultados económicos. O sea que el incentivo, incluso es una crítica al sistema de patentes en general, ¿no? Que por supuesto estoy en desacuerdo, pero sí es curioso que actualmente en América Latina se sostiene esa postura, según lo que tú has observado, y pues según lo que he podido observar también un poco, sí, estuve de catedrática un tiempo en la universidad, en una universidad en Honduras, y procuraba tener esa conexión con los CATI, porque pues creo mucho en el sistema de la propiedad intelectual. Y sí observaba eso que tú dices, creo que tienes razón, no solamente es el caso de Honduras, sino parece ser también algo común en Latinoamérica. And I saw Mark nodding on that point when Lorena made mention, and I was wondering if… Vi a Mark diciendo que sí en ese sentido, y yo te vi diciendo que sí en ese punto cuando Lorena estaba diciendo que estaba hablando sobre esto, y me preguntaba si tú tenías algo que agregar. Creo que como en todo, los incentivos son importantes. Los incentivos en la academia definitivamente no tienen nada que ver con la comercialización, con la propiedad intelectual. Es o publicamos o desaparecemos. Esos son los cimientos de la academia. Entonces, básicamente, ¿cuál es la segunda profesión más vieja? La educación. Y que de repente empiece a funcionar por lucro y que altere todo su sistema. Así que yo estaba escribiendo aquí porque una cosa que realmente voy a hacer una sugerencia
como un arreglo sencillo. Incluso en Estados Unidos no funciona muy bien así, pero agregar comercialización en la promoción del proceso de senioridad. Entonces, básicamente, ¿cómo se hace? Se publican documentos, se tienen estudiantes, entonces se publican documentos, y entonces ahí básicamente se obtiene la titularidad, ¿no? Entonces, pero es más trabajo. Entonces, ¿cuántos de ustedes quieren agregar 20 horas más de su trabajo y que, por cierto, no les paguen y que les digan, ¿saben qué? Deberían hacerlo porque es lo correcto? Todos dijeran, no, no quiero hacerlo. Así que, de hecho, le estamos pidiendo a nuestros investigadores que participen en el proceso con 0 incentivos. Y de manera interesante, en academia incluso los incentivos financieros no son incentivos realmente, es decir, si les dan $1 más, lo toma, pero nadie hace la comercialización porque quieren el dinero. Las personas harán comercialización porque quieren ver a su idea puesta en uso. Y creo que eso es uno de los cambios. Lo que Lorena está diciendo de los vínculos y que está resonando conmigo muy fuertemente es que se trata de no cambiar la forma en que los profesores hacen las cosas, pero hacerlo un poquito más expuesto al resto de la sociedad, tal vez. Ser un poquito y tomar en cuenta un poquito a la sociedad, es decir, no solamente eh, no solo es educación, sino que un poquito experiencia tangible. Y de nuevo, en el programa en línea, cuando están hablando, Megan y yo estamos hablando sobre eso, estás hablando de la ley de entretenimiento. Los llevan a Hollywood. ¿Y qué aprenden? Cuando se van a alta tecnología, se van a Silicon Valley. Y lo que están diciendo aquí, no solo dices aquí está el libro y esos son los números, no, es que se sepa realmente cómo se utiliza ese conocimiento en el mundo y jamás se va a saber cómo se aplica exactamente de la forma que lo dice en su libro de texto. No, hay cosas que se hacen acá, no, miren, aquí a veces estamos patentando esto no porque lo van a usar, pero para que nadie más la use. La universidad jamás haría eso porque es un gasto de $30,000 solo por si acaso. Entonces, es como un martini seco. Un poquito de vermouth del mundo allá afuera para que pueda sentirse esa influencia, pero no que obligue el cambio, digamos, porque una de las cosas que a mí me encanta trabajar en el sector académico es que es la segunda profesión más antigua. Hemos estado educando a la gente desde siempre. Nadie quiere dejar de educar a las personas, pero la educación cambia, se transmuta a lo largo del tiempo, por lo tanto nosotros podemos vernos influidos o influenciados por las necesidades urgentes de un gobierno, de una sociedad, sin necesariamente pedir que cambiemos absolutamente las cosas que hacemos. Así que es eso, cambiar esa cultura de innovación. A veces las políticas de la universidad pueden ser necesarias para cambiar la cultura de innovación. Podemos cambiar nuestros métodos de enseñanza para cómo aplicar el conocimiento. Yo enseñé en UNH, en Chapel Hill, no me van a dejar enseñar en la Universidad de Nueva York porque, de verdad, ni modo, pero cuando uno expone a los estudiantes a esas otras formas de pensar, les encanta porque están cansados de sentarse en un escenario de solo que recibir instrucciones y solo de repetir lo que les dicen. No, les gusta aplicar el trabajo, así que la exposición temprana a la propiedad intelectual es increíble de manera que cuando uno lo ve más adelante en la vida, yo me acuerdo de eso, me lo dieron, ¿cómo puedo usarlo? Esas son las cosas que yo creo que son necesarias e importantes y que esos son los cambios fundamentales que tenemos que llevar a cabo. Y básicamente la mayoría de universidades en el mundo están intentando incorporar eso en lo que hacen, eso que acabo de mencionar, digamos, que ese sazón del mundo real. Quisiera regresar a algo que estábamos hablando y diciendo durante la segunda sección del panel. Y yo sé que tú lideraste oficinas en instituciones de investigación y cómo trabajar directamente con la industria en general. Y en esta entrevista, ¿cuáles son los riesgos de pedirle a la industria que defina las prioridades de la fuerza laboral sin suficientes insumos académicos?
Yo sé que hablamos un poquito sobre esto antes y de nuevo creo que se trata de no uno o el otro, pero básicamente un ligero ajuste de cada lado para mejorar el qué tan alineados estamos. No es bien o mal, es que dónde está el puente, ¿no? ¿Dónde está la brecha y dónde está el puente? ¿Cómo se crean esos puentes? Y nota muy personal, yo sé que no repasamos todas nuestras biografías de cada trabajo, pero yo solía ser director de una empresa de biotecnología, así que he trabajado en academia, en la oficina de transferencias y mi proyecto bebé estaba listo y se fue, yo me uní a eso y de hecho fui director de esta compañía de biotecnología y me di cuenta de que todo lo que yo estaba haciendo mal en transferencia de tecnología, porque ahora tenía que vivir con el acuerdo que yo había negociado. Recuérdense, yo estaba del lado universitario. Aquí, empresa, aquí está mi licencia. Yo renegocié esa licencia 4 ocasiones del otro lado de la transacción porque la licencia que yo escribí en la universidad se basaba en el conocimiento de universitario y yo había hecho ya 100 acuerdos para cuando yo le vi y luego lo utilicé en el mundo real y me di cuenta que simple y sencillamente no funcionaba lo que yo estaba promoviendo. No me estaba permitiendo que mi empresa fuera exitosa. Así que y cuando regresé a transferencia tecnológica, fue como un reinventar en qué consistía eso. Las producciones que yo utilizo en la universidad, vemos mucho de lo que la industria necesita y luego intentamos cambiar las necesidades de nuestro proceso para permitir una transferencia no complicada, ¿verdad? Opuesto a lo que muchas de las empresas hacen, especialmente en empresas emergentes. Entonces, es que no pueden, siempre está el tema de no quiero que hagas esto, no quiero este riesgo, o sea, son como prohibiciones. Voy a poner esta propiedad intelectual en una cámara aislada, entonces se vuelve un documento bastante complicado, convulso, que no se puede mover ni tocar, que no da espacio para moverse. Y dice, ok, cuando yo regresé, yo dije, ok, ahora sé cómo se utiliza la licencia, ya sé cómo se utilizan las patentes, pero cómo se usan las licencias, los contratos y podríamos ajustar la forma en que se hacen las cosas de manera que ese proceso esté suave. Entonces, en el lado educacional es ese conocimiento de cómo hacer ese camino más fácil, porque independientemente del proceso, cuando está en esa industria universitaria, las cosas no fallan porque hay solo una única cosa gigantesca que va mal. Las cosas fallan porque o fracasan porque hay un montón de cositas chiquitas que te van tropezando y finalmente te cansas y ya te hartas y dices, no, ya no voy a hacer esto, ya no lo voy a resolver. Entonces, mucho de eso es hacer el camino libre de obstáculos para que la gente camine. Y no es la última cosa que no se quiere intentar de nuevo, o que ese es un gran tema específico a la situación. Nosotros podemos resolverlo porque realmente es la única cosa, todo lo demás fue relativamente bien, pero gracias, Mark. Y precisamente quizás sobre el tema de convenios o discursos, pero una pregunta relacionada con cómo puede un ecosistema de innovación maduro, que pueda considerarse maduro, asegurar que la colaboración universidad-empresa no se quede precisamente en esos convenios o discursos, sino que en programas que sean sostenibles. En efecto, Blanca, yo creo que ya debemos de dejar de hablar de innovación como un discurso que suena bonito y pasarlo a lo que decían también los paneles de la mañana, a que se consolide en un proceso del día a día. Tuve la experiencia, yo soy del área de ciencias de la vida y Suiza es un hub de innovación en ciencias de la vida. De hecho, ha sido consistentemente el número 1 en el índice global de innovación. Y se me ocurrió en una conferencia y me impacté porque ellos dicen, debemos seguir innovando, debemos seguir capacitando. Ellos tienen el hub de la Suiza alemana y la Suiza francesa y para ellos su competencia es cuál es el mejor, la Suiza alemana o la Suiza francesa. Y no solo hablan de tecnología,
Recuerdo que uno de los talones de Aquiles en el área de la salud es la parte regulatoria, ¿no? Muy bonita tu patente, muy bonita tu tecnología, universidad, y luego, ¿cómo hacemos que eso llegue legalmente al mercado? A través de la FDA en Estados Unidos y las regulatorias en nuestros países. Y ellos lo que dijeron, esa conversación les está quitando tiempo. Entonces trajeron a su FDA Suiza a hablar con las universidades directamente para saber cuáles eran los cuellos de botella en la conversación. Y nos trajeron a la persona que era la encargada de ese FDA, digamos, de Suiza, y nos dijo cómo estaban ellos vinculándose para destapar las tecnologías de las células T, que es algo nuevo en inmunoterapia. Entonces yo dije, qué barbaridad, ¿no? Entonces ellos ya están reconociendo cómo administrativamente deben de hacer que la innovación, cómo mantenerse consolidadas en su discurso de la innovación. Entonces, en este sentido, yo podría destacar que básicamente les voy a repetir lo que encontré en los desafíos, pero se los voy a resumir en 3 elementos. Alineación con las capacidades y necesidades locales. Lo que yo les comentaba, a veces hay que enfocarnos en el mercado que tenemos fuerte en cada uno de nuestros países. ¿Por qué habríamos de hablar de minerales raros si tal vez estamos en República Dominicana y somos fuerza en cacao, ¿no? O en agricultura de cacao? Pues mejoremos esos procesos. Y entonces, no tratar de copiar de esta manera los modelos extranjeros no quiere decir que no aprendamos de Mark, sino crear soluciones propias con sentido local. Entonces, ya América Latina ya llegó a un punto donde ya no tiene que estar volteando a ver qué es el MIT o Harvard y copiarlo, sino aprender y crear respuestas locales. El segundo es la escalabilidad del conocimiento. Generar investigación es importante, pero esta investigación, como ya lo hemos dicho aquí, se debe de poder transferir, aplicar y crecer. ¿Cómo? Con certidumbre jurídica y con gestiones claras para los mecanismos de transferencia de tecnología. Tercero, que exista un respaldo institucional fuerte. Entonces, no vamos a poder hacer todo solos o tener la mejor oficina de transferencia de tecnología si nuestras autoridades inmediatas, sean las universidades o sean los gobiernos, no se unen a este mismo común. Entonces, cuando estos 3 elementos se articulan, la alineación local, la escalabilidad del conocimiento y el respaldo institucional, la innovación deja de ser un discurso y se convierte en un proceso sostenible y estructurado. Muchas gracias, Lorena. Mark. ¿Existen otros ejemplos de universidades exitosas, de colaboración exitosa entre la industria y que han funcionado para la economía de la innovación? Colaboraciones exitosas. Sí, programas específicos son un poco complicados porque muchas veces las compañías no quieren decirles qué se están haciendo, pero creo que en Georgia Tech, en Estados Unidos, hace un muy buen trabajo de interactuar con la empresa privada porque lo han hecho por mucho tiempo. Así que es la suma de este trabajo que todos tienen que hacer, que es un poquito en desacuerdo con las proclamaciones y los discursos. No, entonces para hacer eso hay que hacerlo por mucho tiempo, algo que comienza en 1 año o 2 o 3. Em, Entonces, básicamente para ese momento, la administración, el gobierno ha cambiado, entonces ha cambiado 3 diferentes veces. Entonces, yo pienso en cosas que hacen trabajo muy interesante, están muy enfocados. Así que el reto que tienen los otros eventos, dirán, ok, sí. Nuestra industria base es cocoa, pero hagamos inteligencia artificial. Y si no se tiene energía barata, no se debería hacer eso. Hay que enfocarse realmente en cuáles son los recursos clave que la institución tiene. Así que creo que ese enfoque realmente es importante y es un buen ejemplo. Y que esa es una universidad muy pequeña, mucha ingeniería, y se están enfocando en aeronáuticas.
hacen vuelos y espacio, y eso es todo lo que hacen. Y cada persona en esa universidad tiene un trabajo. Nadie se pregunta dónde van a trabajar cuando se gradúen porque ya están trabajando tan cercanamente con la industria que no está capacitando la fuerza de trabajo. Son las cosas que están enseñando, que se están aplicando y se hace de inmediato y las empresas pueden venir y decir, me encanta cómo resolviste ese problema, así que yo te contrataré una vez te gradúes. ¿Ya? Así que hay que pensarlo como, sí, los lugares donde yo estoy viendo que estás teniendo mucho éxito es donde el problema está muy profundo, pero no muy amplio. Y eso no es por decir que hay otras formas de hacerlo, pero básicamente el éxito se basa en una conexión muy básica y fundamental en, no diré un único socio, pero con una industria, porque se tienen múltiples opciones. Es lo que Lorena estaba diciendo, que una de las cosas que yo quiero que pienses en términos de las economías, de cambiar las economías o darle vuelta a la economía. De nuevo, yo estoy en Estados Unidos, así que voy a utilizar Estados Unidos como ejemplo. Pero si ustedes observan las regiones de los Estados Unidos y por lo cual son famosas, Silicon Valley, computadoras, San Francisco, biotecnología, Boston, salud, Nueva York, finanzas. La razón por la cual esas industrias existen es porque fue lo que las universidades hacían bien, lo que mejor hacían cada una de las universidades que están ahí antes de que esa industria cobrara esa fuerza. Así que, y en Estados Unidos se da en todas las, Ohio. Caucho. ¿Por qué? Porque ahí estaba la universidad. Así que muchos ingenieros que salieron del programa de ingeniería de la universidad. Silicon Valley, porque Stanford educó a las personas para semiconductores. Lo mismo. La Universidad de San Francisco, biotecnologías, por la Universidad de San Francisco. Entonces, ese es el modelo. Así que, en qué se destaca la universidad. Y no que lo hace bien, sino que en qué se destaca. Y ahí es donde viene el tema de las universidades, donde viene el enfoque y que es lo que se puede hacer sostenible a lo largo del tiempo, porque eventualmente la industria va a determinar, la propiedad intelectual está ahí, el talento está ahí, el conocimiento está ahí y yo puedo continuar creciendo cuando esté en ese espacio. El último ejemplo rápidamente, un espacio un lugar, muchos seguramente no conocen, es Laramie, Wyoming, es el lugar. Muy lindo lugar, pero seguramente jamás en su vida han sabido que existe. Pero es el primer lugar para óptica. Y la razón es porque la Universidad de Wyoming tiene un programa fantástico de ópticas y tienen básicamente 50, 60 empresas no diré la mitad de la nada, porque es muy lindo, pero es que de nuevo no es un centro, una ciudad, digamos, interesante, pero ahí está el talento, ahí están yendo los estudiantes, ahí se están sacando, entonces, ok, vamos a apoyar óptica, y ahí es donde se crearon todo el ecosistema alrededor, y ahí es donde básicamente esa estrategia ha funcionado por miles de años. La Universidad de Cambridge también es otra. Entonces, no tenemos que cambiar el modelo. Como se aplica, creería yo, solamente dependerá de la cultura en su región y de las leyes que estén vigentes. Gracias, Mark. Iba a preguntarte cuáles son las lecciones que podemos recoger de esos ejemplos, pero creo que ya lo has resumido muy bien. Pero si tienes que nombrar una habilidad que crees que definiría a la siguiente generación de profesionales de innovación, ¿cuál sería? Voy a volver a la primera que dije, que es ese pensamiento y acción empresarial. No es ser un emprendedor, empezar una empresa, sino que abordar cada problema de una manera empresarial. Esas son las habilidades, la plasticidad del cerebro. Esas son las habilidades que nos ayudarán a ser exitosos, pero cambiar con el mundo que cambia y la economía que cambia. Creo que esa es. Gracias. Quiero regresar al aspecto más importante que ambos discutieron desde tu perspectiva, Mark. La lección de la discusión general. Me gustaría resaltar el tema de los incentivos. Y en cuanto a ellos, ¿cuáles crees que serían los incentivos para responder a los desafíos de la economía de innovación que tú elegirías para Latinoamérica?
Gracias. Pues finalmente ya sé que tal vez, como lo había comentado, suena un poco distante este tema, a pesar de que todos somos parte del ecosistema de innovación, pero yo creo que ustedes funcionan también muchas veces por las relaciones que tienen para hacer lo que llamamos el lobby, ¿no? Para sensibilizar a aquellos que tal vez nos van a ayudar a hacer políticas públicas. Y al servirse ustedes como conectores con la universidad, al otorgar sus servicios, creo que pueden llevar estas necesidades. También aprovecho para hacer un comercial a una publicación que recientemente salió de la sección donde yo trabajo, que se llama La Guía OMPI sobre incentivos en transferencia de tecnología, que es por eso que se me ha invitado aquí. Entonces, en esta guía lo que se hizo fue un estudio donde se analizaron varias universidades, instituciones alrededor del mundo para ver cómo incentivaban a los académicos a vincularse más allá de algo monetario, ¿no? Porque no todos tienen incentivos, no todos tienen el presupuesto para incentivar económicamente. Entonces, aquí encontraron que existían diferentes tipos de motivación: las internas, con un propósito, sentido de permanencia e impacto; las externas, con un reconocimiento, beneficio o proyección profesional; y las contextuales, que tienen que ver con un ambiente institucional, cultura e innovación. Entonces, cuando se analizaron estos incentivos, se dieron cuenta que pues no todos se pueden aplicar al mismo tiempo, por eso no he podido escoger uno. Ni todos se pueden aplicar al mismo tiempo, ni se pueden aplicar de forma, ni todos pueden ser económicos, perdón. Entonces, para los investigadores, los incentivos que podrían ser no económicos es el propio reconocimiento académico o institucional, condiciones flexibles para trabajar. Es increíble lo mucho que puede mover el decir, si me das 2 días de trabajo en casa, ¿no?, me motiva más porque estoy con mi familia, etcétera. Apoyo al emprendimiento, ¿no?, a favorecer la creación de startups. Fondos adicionales a la investigación, que no necesariamente es un fondo al investigador para su sueldo, ¿no?, sino para mantenimiento de un instrumento, ¿no? Los derechos a publicar resultados. A veces el sistema de propiedad intelectual tiende a ser un poco rígido, sobre todo en el área de patentes, y entonces tratar de flexibilizarse y entender que a veces es una necesidad publicar y tal vez la patente no es no necesariamente una prioridad. Y también tenemos los incentivos para gestores de transferencia de tecnología, y creo que también aplicaría mucho para sus despachos, para el ambiente de los abogados, que finalmente nace un poco de ahí todo esto, ¿no? El reconocimiento entre pares, nuevamente la flexibilidad para el trabajo remoto o híbrido, participar en este tipo de lugares, ¿no?, favorecer al joven talento a que tenga exposición a redes de trabajo y acceso a educación continua. Y bueno, con esto yo creo que pues no existe una receta única, y volver a recordarles que la innovación no se da entre instituciones, se da entre personas. Muchísimas gracias, Lorena. Muchísimas gracias a ambos por sus valiosas intervenciones. Hoy hemos recorrido un panorama profundo que va desde la transformación educativa y el desarrollo de competencias críticas hasta la colaboración universidad-empresa como motor clave para una economía basada en el conocimiento. Thank you both for your insights. Gracias por sus contribuciones. Ambos nos han dado mucho en lo que reflexionar de cómo construir no solamente conocimiento, pero ecosistemas que apoyen la colaboración e innovación. Que la formación del talento humano para la economía de la innovación no es solo una necesidad técnica, también es una responsabilidad colectiva. Y como se ha mencionado, el desarrollo de marcos institucionales, alianzas sólidas y un enfoque centrado en competencias humanas y técnicas es indispensable. A nombre de la organización queremos agradecer nuevamente a nuestros panelistas y al público en general, a todos que hacen posible este espacio de diálogo. It has been a true pleasure moderating this conversation, and thank you all for joining. Gracias por habernos acompañado. Panel, y de pronto tenemos como 2 minutos para alguna pregunta rápida, si alguien quiere formularla.
Gracias, felicidades a los panelistas y a ti, Blanquita. Un enorme gusto tenerte por acá. Para ser corto, el tema de compensaciones tiene que partir de la acreditación de derechos y reconocimiento de titularidad. Por lo general, las instituciones están muy orientadas a reconocer los derechos de los partícipes, investigadores, profesores, incluso estudiantes. Pero en el momento de la monetización de estos proyectos es donde, si le acreditamos derechos a la universidad reinvierte en mejoras, tecnología, compra de aparatos, mantenimiento, que es muy importante, pago de investigadores, etcétera. Pero cuando llegan a la compensación de los ayudantes, ahí es donde se vuelve la discusión un poco complicada. Experiencias en que alumno recibe dinero en efectivo, lo he visto en Estados Unidos, y se compra una bicicleta de $11,000 y la pierden en una borrachera del sábado. Entonces, una de las maneras de compensación ha sido otorgarles la cancelación de los créditos universitarios, porque es un aporte, es un apoyo bastante mejor orientado, y la contratación directa al trabajo universitario, que continúen en la investigación, ya sea para su grado, posgrado o doctorado. ¿Qué opinan al respecto? Creo que eso va un poquito en torno a como quizá los incentivos. Una de mis reglas en la vida es que no me voy a gastar el dinero de otros, entonces le escucho, pero si yo recibo un cheque de 11,000 y quiero comprarme una moto, no voy a permitir que nadie me diga lo contrario. Entonces creo que el incentivo financiero es bueno para algunas personas. Puede ser un poco extraño, pero pienso que la manera en que usted lo ha descrito, como pagar la universidad, el inventor va a decir: la universidad se tomó mi dinero y se repagó a sí misma, entonces le voy a dar 11,000 y ahora ya no tengo que pagar tanto. Entonces estoy dando un punto de vista muy de los Estados Unidos. Una vez que me gane el dinero es mío y puedo hacer lo que quiera con él. Entonces, si en otras partes del mundo ese modelo de pago directo, cuando se puede, cuando la ley no dice que no se puede hacer, es el que parece que funciona. Tenemos un miembro de la facultad que inventó Remicade, que es la droga más prescrita en la historia de la humanidad y ha percibido como $800,000 millones. Entonces, y él donó dinero, y entonces a la gente le gusta, se compra un carro cuando hay mucho dinero. Bueno, hay muchas cosas para hacer filantropía en las instituciones educativas y en otros lugares. Muchos de los más exitosos le dan el dinero de vuelta a la institución. Las políticas tienen una visión balanceada, entonces en mi experiencia ese ingreso extraordinario que traen las instituciones se divide en porcentajes. Entonces, un porcentaje es para la institución, un porcentaje es para los implicados en la creación de la tecnología, y un porcentaje, idealmente, y es algo que le falta un poco a la región, es que se regrese no a la institución, pero a la investigación, a la línea de trabajo. Y es verdad lo que él dice, que el dinero que se le da a los creadores es de ellos. Un ejemplo, yo en México tenía un investigador que había hecho su postdoc en Estados Unidos y de ahí seguía recibiendo regalías y coleccionaba Ferraris, ¿no? Entonces, nosotros decíamos, ¿cómo puede? Perdón, Ferraris no, Mustangs. No, sí, ya sé, perdón, me emocioné. Mustangs. Bueno, pero yo traía un Nissan. Pero sí, debe ser balanceado y el dinero que excepto por la parte de los impuestos. Gracias, Lorena. Por acá. Sí. Felicitaciones por el panel y una pregunta para
mejorar esta alianza pública-privada y formas de financiar mejor estos emprendimientos. ¿Qué experiencia tienen ustedes con los matching funds para potenciar a los venture capital en financiar este tipo de proyectos? En Chile hay unos programas de Corfo que son incluso 3-1. Uno lo pone Corfo y los otros 2 o otros 3 los pone los venture capital que postulan a estos fondos. ¿Cuál es la experiencia de ustedes y el impacto que una política de matching funds puede tener? So I'm gonna split that. Voy a dividir eso en dos. Voy a decir que los fondos de transición de traducción son los que más importantes que puede tener un gobierno. No tienen dinero que acelera la tecnología de su primera obligación importante hasta lo que va a ser el producto. Entonces, en NYU voy a predicar esto diciendo, estoy muy agradecido por donde trabajo, así es que, perdonen por lo que voy a decir, pero tenemos unos $6 millones en fondos de traducción, en terapéutica y aparatos, y utilizamos ese dinero no para financiar a la facultad que va a hacer la investigación, sino que para financiar el siguiente paso que va más allá de sus habilidades, para ellos. Hay cosas que pueden curar el cáncer, pero no lo van a examinar para toxicidad, entonces vamos a pagar por eso. Entonces, fondos así para gobiernos y universidades que digan, si usted tiene $1 para tener ese tipo de trabajo, le vamos a dar 2 o 3, y el retorno de la inversión es fenomenal. Entonces, el ROI en nuestros fondos matching es como de 7-1, lo cual es fenomenal. Es el mejor dinero que hemos gastado, incluso financiar a mi unidad no es 7-1. Entonces, esos son realmente críticos en países que ponen mucho dinero, es muy bueno. Imagínense un fondo de capital, es una cosa, de venture capital es diferente. Lo que vemos es 1 a 10. 1 a 10 tiene que ser maravilloso para poder pagar los otros 9. Los gobiernos son bastante malos al ver 9 fallos y esperar por el éxito número 10, entonces pierden la paciencia. Así es que los gobiernos son una inversionista pasivo. Eso funciona porque dicen, bueno, espero que funcione, pero ellos tienen en memoria de corto plazo $5 millones. 2 años después ellos están viéndose el reloj diciendo dónde está el retorno. Entonces, cuando pensamos en las universidades y los gobiernos, ellos son impacientemente pacientes. Entonces, los fondos matching y la área de traducción, las inversiones en el retorno es bastante fuera, que tienden a perder su paciencia, excepto por gobiernos más grandes y universidades más grandes, como la Universidad de California. Los sistemas de retiro son los más grandes en los capitales para empresas, porque ellos están sentados en 350,000 millones. Entonces, si gastan 2,000 millones en una empresa, pues no los va a matar. Ellos pueden esperar 10 años para haber invertido en OpenAI o ciencia, cosas así. Que un poquito más aterrizado sería facultar a las universidades a que acepten ese dinero, porque creo que todavía falta, no entienden muy bien qué es el capital de riesgo, quiénes van a firmar esos contratos o quién se va a comprometer. Y es un concepto bien difícil hacérselo entender a un académico que es un capital de riesgo, que es un inversor ángel. Y la otra que sí ha pasado, creo que Chile de hecho es pionero en las regiones, lo está haciendo muy muy bien, pero lo que sí ha pasado es que llega el dinero, pero administrativamente no saben cómo aceptar el dinero, ¿no? Se atora ahí. Entonces, he visto casos donde llega dinero, incluso no de capital de riesgo, pero de industrias,
Hay un caso de Hawái en una universidad muy grande de México, millones de pesos, y no firmaban el convenio porque los abogados de esa área no entendían qué significaba el impacto que tenía eso. Entonces, creo que le falta también a las instituciones entender qué es el capital de riesgo. The one other thing I'll add. Una cosa más que voy a añadir es, he visto ejemplos en donde un fondo para empresas se utiliza para hacer más investigación y la facultad dirá, bueno, pero yo hice el proyecto de investigación y necesito más dinero en lugar de enfocarse en creación de producto. Entonces, este es un ejemplo en donde yo creo que ponen mucho dinero en la traducción al lado de la empresa. Entonces, la meta es recibir más dinero, no crear el producto. Entonces, ellos ven la sostenibilidad como puedo obtener la propia subvención o el próximo inversión. Entonces, se confunden. Dicen, bueno, no hay más dinero. Entonces, ¿cómo voy a hacer este negocio si el gobierno no me ayuda? Entonces, se puede dar demasiado dinero cuando el incentivo es el dinero y no el producto que hace la sociedad mejor, porque al final del día lo que estamos hablando es de tener innovaciones que llegan al mercado para que se mejore la sociedad de alguna manera u otra, ya sea la cura para el cáncer o computadoras más rápidas o diagnóstico para desórdenes. Entonces, de eso se trata. Debemos de cerrar. Desafortunadamente ya tenemos que cerrar. Dejamos entonces con el resto de la experiencia del día de hoy. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Gracias Lorena, Mark y Blanca. No tenemos coffee break, vamos a seguir de largo, así terminamos más temprano hoy y tienen un rato para descansar o lo que fuera antes del cóctel. Así que son unos minutos entre que hay cambio de gente. Capaz que, Gitano, si nos pones el QR code, podemos aprovechar a que hagan alguna donación para CIP y Acción Social.